No digas prianadas, Mary Jane, por favor. A ver, se ha repetido en las redes sociales y lo he visto muy constantemente una idea, bueno, idea si le podemos llamar así, una falsa analogía que dice, esos activistas mexicanos que van a Palestina a brindar ayuda humanitaria, imagínense ustedes, en lugar de estarse manifestando contra ese genocidio, deberían mejor manifestarse por la violencia que se vive en México. Hacen una analogía, desde mi punto de vista, que raya en lo estúpido y lo elevan al nivel de un argumento. O sea, pretenden que eso tiene un nivel de genialidad que además desenmascara la hipocresía de estos activistas. Nada más falso, obviamente. Es como si se comparara el sufrimiento, así entre comillas, de Ricardo Salinas Pliego con el sufrimiento de los trabajadores que durante décadas recibieron salarios de miseria, que durante décadas fueron víctimas de un sistema que defendió que no se les debía subir el salario, que no se debía tocar el salario mínimo, a pesar de que países como Guatemala tenían un salario mínimo más digno que el de México, bajo el argumento de que si se apoyaba ese salario o se elevaba ese salario, el país iba a entrar en una crisis económica irremediable. Y si entrábamos en esa crisis, bajo esas circunstancias, la culpa iba a ser de los trabajadores. Entonces, es como si hoy la derecha comparara el sufrimiento de este ser generoso, de este hombre bondadoso, lleno de un aura llena de paz como es Salinas Pliego, con el sufrimiento, insisto, de los trabajadores. El sufrimiento que vivieron los trabajadores durante tantas décadas. De ese nivel, de ese tamaño, es la analogía que hacen. Y vamos a tener que desarrollar un poquito más esta idea para mostrar lo que estoy diciendo, aunque sé que en el fondo no lo amerita. A ver, vamos a ir punto por punto. En primer lugar, comparan la violencia que se vive en México, que es local, con un genocidio que además todos los países o la mayoría de los países del mundo ya establecieron y ya entendieron que verdaderamente se trata de un genocidio. Se está atacando a un grupo social por sus características, por su forma de pensar, por el lugar en el que habitan. Sí, en México vivimos una violencia que nos duele. Bueno, nos duele a algunos porque además yo sostengo que con estas tesis y con estos argumentos lo que demuestran es que ni siquiera les duele lo que sucede en México. Lo utilizan solo como bandera para atacar a aquellos que desprecian, a aquellos con los que no están de acuerdo. Pero además, hablan de la violencia en México como si estuviera completamente desvinculada de lo que acontece en Palestina. Y hablan de la violencia en México además como si no entendieran que el gobierno de los Estados Unidos tiene un pacto muy cercano y muy potente, muy poderoso con el gobierno de Israel y que son quienes han estado involucrados totalmente en el conflicto en Palestina por intereses geopolíticos. Pero además, al mismo tiempo, hablan de la violencia en México como si los Estados Unidos no tuvieran relación con esa realidad que vivimos en nuestro país. Claro, porque además ellos son justamente los que van y se arrodillan ante los Estados Unidos. ¿Qué más pueden decir? Y se arrodillan además literalmente. Entonces, esto se vuelve todavía más grave cuando pensamos que no es solo Estados Unidos, sino que además es Israel, porque Israel también fabrica armas. Y muchas de esas armas que fabrica Israel han ido a parar al crimen organizado en México. Y sabemos además que el 70%, ojo, imagínense esta cantidad, el 70% de las armas que se le han decomisado al crimen organizado en nuestro país provienen
de los Estados Unidos. Eso, aunado al hecho de que a Estados Unidos le conviene gestionar el conflicto en diversos países y en el caso de México utilizarlo como bandera y como arma de negociación, que esto es innegable, y que además los mismos que argumentan que debemos de estarnos manifestando o que los activistas, que además ellos sí están haciendo algo, están saliendo de sus casas, se están subiendo a un barco, a una flotilla, a llevar ayuda humanitaria, porque además hay que decirlo, algo que hace Israel con Palestina es matar a los palestinos de hambre. Crea un bloqueo para que no reciban ayuda humanitaria. De hecho, a Netanyahu se le ha acusado por crímenes de lesa humanidad. Y eso, para la derecha mexicana, no debe ser denunciado, no se debe hablar de ello, pero es muy fácil entender por qué es que se quejan de estas manifestaciones. Es porque están completamente alineados a la narrativa y al discurso norteamericano. Así ha sido el PAN o el PRIAN históricamente, pero particularmente el PAN y particularmente un cierto perfil de opositores, y la verdad es que es una pena, y visto de esta forma es incluso indignante y ofensivo que hagan esa clase de falsas analogías o falsas dicotomías, si lo queremos decir con más caché. Entonces, visto de esta manera, es muy claro que están utilizando esta problemática tan dolorosa, simple y llanamente para atacar al grupo contrario. Y desde mi punto de vista, y eso significa que no tienen realmente empatía por los muertos y por las personas que padecen la violencia en nuestro país. ¿Por qué cuando la violencia se detonó y se disparó exponencialmente con Felipe Calderón, por qué en ese entonces los muertos no les resultaban tan dolorosos? ¿Por qué la violencia en el país no era tan preocupante para ellos? ¿Por qué les resultó preocupante hasta que llegó López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum? Pues básicamente porque en realidad no les importa. Ahora vamos a verlo desde otra perspectiva. Les decía que en Palestina los niños y las personas están padeciendo una situación de hambre terrible. Y justamente, en buena medida, por eso es que este grupo de activistas fueron a la zona para llevar ayuda humanitaria. Ahora bien, les comentaba hace rato el tema de que en México el PRI y el PAN defendieron la idea neoliberal de que el salario mínimo no se debía tocar, y las estadísticas están ahí, los datos están ahí, la pobreza se incrementó también exponencialmente en nuestro país. Y mucho se debe a esa visión y a esas políticas económicas. Eso también significaba que en México había salarios de hambre. Los mexicanos padecían hambre, se morían de hambre. ¿Y cuál era la lógica de esto? Pues que era la dinámica normal de la economía. Era natural que en un proceso de mercado pues hubiera personas que tuvieran que padecer hambre y iba a haber pobreza y se iba a generar desigualdad, pero eso era normal y era propio del sistema, y pues además si no salías adelante, muy probablemente era porque no le estabas echando ganas suficientes. O sea, además de que provocaban que hubiera víctimas de hambre en nuestro país, además les atribuían la culpa del hambre que padecían. Eso es de una insensibilidad terrible. Entonces, aquí lo que yo me pregunto es, si no les importaba que los propios mexicanos, que sus propios ciudadanos murieran de hambre, pues ¿qué les va a estar preocupando que en Palestina estén matando de hambre a los palestinos? Ahora se dan cuenta por qué la indiferencia y por qué la comparación ramplona, simplona, malintencionada. Pues muy simple, porque básicamente nunca les han importado ni los pobres,
ni los muertos, ni la violencia. Mientras ellos estén en su burbuja, mientras ellos estén bien, nada importa. Y es muy triste, es muy indignante y es incluso muy cruel. Entonces volvamos al reclamo que hace la derecha en México. Básicamente, entonces, lo que nos están diciendo es: salgan a manifestarse en contra del gobierno que nosotros repudiamos, salgan a quejarse por el discurso que nosotros estamos planteando, salgan a manifestarse con nuestra agenda y reclámenle a ese gobierno que nos quitó el poder, que nos quitó el monopolio de la violencia, el gobierno que repudiamos completamente, ese gobierno que pretende que todos somos iguales, cuando pues ustedes son nacos, güey, o sea, háganme caso, porque además es esta actitud de patrón, ¿no? En lugar de estar reclamando esto, mejor ve a hacer esto otro, porque aquí mis chicharrones truenan, papá. Así que ve a quejarte, por favor, porque además, pues a mí o para ellos manifestarse es como de flojera, ¿no? Eso es lo que hacen los izquierdosos. Salir a las calles, pues es de nacos, ¿no? Entonces, pues mejor háganlo ustedes por nosotros. Hace unos días también hubo una riña en la Cámara de Diputados porque la diputada Margarita Zavala tuvo la estupenda idea de pedir un minuto de silencio por la incursión de Hamas en Israel que dejó, sí es cierto, cientos de muertos. Cientos de muertos que son incomparables con las decenas de miles de muertos que hay en Palestina por este conflicto terrible. Y hablo de cientos de miles de muertos en las últimas fechas. Y además es terriblemente tramposo, otra vez, malintencionado, y los exhibe de cuerpo entero porque lo que pretendía Margarita Zavala era minimizar, porque lo hizo justamente cuando habían secuestrado a los integrantes de la flotilla Sumud en aguas internacionales cerca de Palestina. Imagínense si esa acción política por parte de Margarita Zavala no tenía la intención de minimizar los acontecimientos en Palestina y minimizar las acciones de estos activistas en aguas internacionales en Palestina. Pero más llamativo es aún quién es la que está promoviendo o quién fue la que promovió este minuto de silencio en la Cámara de Diputados. Fue Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, el que justamente llevó a cabo la guerra contra el narcotráfico. Y además es panista, ¿lo ven? Ahí está, es esta ideología alineada al discurso de Israel y de Estados Unidos, porque eso es justamente lo que se la pasa diciendo Israel. Siempre todo se lo atribuye a Hamás. De hecho, la flotilla decían que era la flotilla Sumud de Hamás. Entonces, claramente son actores políticos alineados a una narrativa, a un discurso, a un grupo de poder. Y además al grupo de poder invasivo y más terrible del mundo, que es Israel y Estados Unidos. Y entonces la verdad es que es de una pena terrible, pero esto demuestra también que si Margarita Zavala ahorita está defendiendo a Netanyahu, es natural. O sea, en su momento defendió a Felipe Calderón, y si se hubiera casado o si su esposo fuera Thanos, defendería que el genocidio que tuviera que llevar a cabo Thanos, porque es por el bien del universo. Díganme ustedes si no son expertos en hacer analogías absurdas. Al mismo tiempo que hacen este planteamiento respecto de Palestina y la violencia en México, en días pasados, particularmente el 2 de octubre, salieron con la chistosada disque política de comparar, fíjense cómo les encanta hacer comparativas absurdas, a Claudia Sheinbaum con Díaz Ordaz. ¿A quién se ha reprimido en México? ¿A qué grupo social se le ha atacado? ¿A quién ha asesinado
la presidencia o el Estado directamente? ¿A qué estudiantes se les ha reprimido en México? ¿Cuál es? A ver, ayúdenme a entender, porque aquí sí ya el nivel intelectual de nuestra derecha, pues ya rebasó todos los límites posibles. ¿Dónde está el parecido? ¿Cuál es la semejanza que puede tener Claudia Sheinbaum, que además ella fue universitaria, fue combativa, estuvo en movimientos políticos estudiantiles, y ahora resulta, y además hoy como presidenta no ha reprimido a nadie? Y sí, a ver, díganme, ¿a quién ha reprimido como para que comparen a Claudia Sheinbaum con Díaz Ordaz? Es que ya, yo creo que ya hacen memes o críticas políticas, entre comillas, ya nada más lo hacen por convivir. Porque no, a ver, no quiero pensar que ese es el nivel intelectual de nuestra derecha. O sea, si ese es el nivel, la verdad es que ya me empieza a preocupar, porque haciendo estos planteamientos, pues eres capaz de creer cualquier cosa. Hace unos días me encontré con un video viejo de Raimundo Riva Palacio en una mesa de análisis. Estaban hablando sobre la detención de García Luna. Y él decía, no, yo no me puedo atrever a decir que García Luna es culpable. De hecho, así con una autoridad, no, sobradísimo, dice, yo no me atrevo a decir que es culpable. De hecho, la fiscalía va a tener que hacer un trabajo muy, muy consistente, porque dicen que le dieron $1 millón en una maleta. O sea, $1 millón en billetes de a 100 no caben en una maleta. Eso pesa 1 tonelada. O sea, con tal de defender a García Luna. Y además lo leía. O sea, hizo la conversión, calculó el peso. Quiero pensar que lo hizo mal. Pero digo, es que es muy difícil que lo haya hecho mal. La verdad es que no hay justificación. Su intención desesperada era defender a García Luna. Y eso revela cómo, con tal de defender un argumento, con tal de defender una postura, caen en los peores absurdos y en los peores ridículos, además. Luego nos dicen, ¿por qué le dicen ribapayaso? Oye, pues ¿cómo que por qué? O sea, es que eso raya en lo ridículo, así de fácil. Entonces, esta comparación de Claudia Sheinbaum con Díaz Ordaz, de verdad que los exhibe de la peor manera. Y fíjense, esto es todavía peor. El que compartió, o uno de los que compartió esa imagen, fue Claudio X González. Claudio X González, el que organizó al PRIAN para que se aliaran y que estuvo detrás de la candidatura de Xóchitl y todo lo que ustedes ya saben, el sí por México, el va por México y todas esas que nunca cuajaron, así como las gelatinas de Xóchitl, nunca cuajó nada. Bueno, ese señor compartió esa imagen. Ese señor que se supone que debería estar medianamente politizado, comparte la imagen de Claudia Sheinbaum como si fuera Díaz Ordaz, cuando les recuerdo que Claudio X González es el que dijo o criminalizó a los profesores o a los maestros en México y les dijo que eran unos pinches delincuentes, y fue el que asusó al gobierno de Peña Nieto para que fuera a reprimir a los maestros en Nochixtlán. Eso sí se parece, pero un chingo a Díaz Ordaz. O sea, esta gente pareciera, ahora sí que
que aplica el espejito. Espejito es muy infantil, pero es que son tan infantiles sus argumentos que aplica perfecto el espejito, espejito. O sea, quieren criticar en Morena, en la presidenta, lo que ellos mismos son. De hecho, fíjense, díganme si sí o no la estrategia narrativa de nuestra oposición, es decir, es que ustedes son iguales a nosotros, pero peores. O sea, ellos tienen esta obsesión por pretender que los que somos de izquierda somos iguales a ellos. No, perdón, pero aquí está un ejemplo muy clarito de que no somos iguales y que son ustedes los verdaderos autoritarios y los verdaderos represores. Y bueno, aquí lo que me queda claro es que se autoengañan, no tienen claridad en lo que están pensando, el único objetivo es atacar, es destruir. Y también me queda muy claro que no entienden muy bien de lo que están hablando, no entienden muy bien a los mexicanos y no les queda más que decir que son chairos, que son focas aplaudidoras, que son arrastrados, que son muertos de hambre. Cuando no hay argumento, solo queda la ofensa, queda el insulto. Y eso los lleva a estar bastante confundidos, eso los lleva a confundir Palestina con Tamaulipas, a confundir a Claudia Sheinbaum con Díaz Ordaz, malintencionadamente, pero se confunden. O se confunden también al creer que la República de Twitter es la República Mexicana. Están de verdad con la brújula demasiado desorientada y créanme que sí están bastante equivocados si creen que la ciudadanía, los mexicanos son tontos. O sea, de hecho están demostrando ustedes que en su arrogancia son los que se están viendo mal. Son los que aparentan, quiero pensar que solo aparentan ser tontos. Acuérdense que, les molesta, pero Andrés Manuel López Obrador decía, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y perdón, con esta suerte de argumentaciones, ustedes no están demostrando ser muy brillantes. O nuestra oposición no está demostrando ser muy brillante. Yo sé que aquí no va a haber ningún opositor que haya aguantado escuchar las verdades o el intento de análisis que estoy haciendo aquí. Tampoco me voy a poner de arrogante, pero creo que sí hay mucho de verdad en lo que estoy planteando. Pero bueno, como yo sé que ustedes que vieron este video no son de derecha, no son derechosos, fachos y todos estos términos que a veces a veces son excesivos, pero a veces, como podemos ver, no lo son tanto. Si llegaron hasta aquí, ya saben que yo siempre les agradezco que me hayan escuchado. Perdón, y me encanta saber qué opinan ustedes y qué les pareció este formato de video. Ahora en esta ocasión no tuve oportunidad de dibujar, pero igualmente estoy muy agradecido de que hayan llegado hasta aquí. Recuerden poner su like, dejar sus comentarios y no olviden que no debemos dejar que digan prianadas Mary Jane. Hasta la próxima. Adiós.